Buenas noches, feliz martes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar otro martes juntos. Deseamos que estén bien, estén con salud, que todo les esté yendo bien en sus actividades, trabajos, estudios, familias, etcétera, etcétera. Siempre un saludo a las personas que están en la reunión y un saludo a las personas que ven el video después. Muy bien, en esta ocasión voy a contar una historia. Esta historia es, bueno, intentaré decirla lo más posible como la he leído, pero es una historia de la Biblia, del texto, ¿ok? Que está en Segunda de Samuel 11 y es esta narrativa cuando el rey David eh, tiene su romance con Betsabé. Bueno, les voy a contar la historia y voy a ir resaltando un par de cosas. Pero antes, el título de hoy es Los Orgullosos. Entonces, ahorita pues no diré por qué. Vamos a ver en la historia qué es lo que pasa con los orgullosos, ¿verdad? Y vamos a observar aquí en esta historia de David y Betsabé y Urías. eh, qué es lo que sucede con eso. Bueno, eh, al decir David, me gustaría que empezaran a pensar lo que saben, ¿verdad? De David, lo que se recuerdan de él, cosas que han leído, quizás enseñanzas que han escuchado. De David se habla mucho, es una persona muy interesante, ¿verdad? Muy admirable, ¿verdad? De hecho, Jesús es hijo de David, ¿verdad? Como en su linaje real. Pero bueno, en esta ocasión vamos a observar a David en su punto más bajo. Y es interesante que en la Biblia se muestren los grandes hombres y grandes mujeres también en sus puntos más bajos, ¿verdad? Eso hace ver que el cristiano o la cristiana o la persona que cree en Dios tiene puntos altos y puntos bajos y que no somos quien para estar esperando que andemos siempre en puntos altos. Esto es una de las dificultades, incluso errores, eh, de intentar vivir por eventos religiosos, porque uno cuando vive por eventos, conciertos, iglesias, ¿verdad? Canciones, sermones, pues uno tiene cierta percepción de que uno está como elevado, por decir así. Y la realidad de las cosas es que somos pecadores. Y la realidad de las cosas es que le fallamos a Dios. Y David, vamos a observar cuando David pues le falló bastante al Señor. Bueno, estaba David en su palacio y describe la narrativa de que él se quedó y no fue a pelear, no fue a la guerra. Y claramente dice un dato que nos pone a pensar de un solo, porque dice que era la tarde y se levantó de la cama. Entonces, ¿cómo es eso? Que era la tarde y se levantó de la cama. Es exactamente uno de algunos sábados o domingos que ahí tipo 11:30 va abriendo los ojos, ¿verdad? Entonces, había pues, un poco bastante de relajación, ¿verdad? Y él se levanta y empieza a observar y bueno, de repente ve a Betsabé y las cosas escalan rapidísimo y David empieza a tomar decisiones. A lo largo de la historia voy a ir tirando algunas aplicaciones de un solo.
Eh, Nosotros tomamos decisiones, o sea, segundo a segundo. David ve a Betsabé y decide mandar a preguntar quién es. Y le dicen quién es, y le dicen que es la esposa de Urías. Urías no era ningún extraño para David, era uno de sus hombres, de sus guerreros. Y acto seguido la manda a llamar. Entonces, ven ahí, y voy a usar aquí la palabra más, no más, vea, pero una de las palabras salvadoreñas. Y aquí viene la gran pelazón, pues, porque o sea, manda a llamar, manda a averiguar quién es. No, eso no es normal, pero digamos que él ahí pudo haber hecho, bueno, ok, la esposa de Urias, bonita, y bueno, me voy a acostar, pues, y ya, me relajo. Pero no, la manda a llamar. Y el texto dice que se acuesta con ella. ¿Ok? Aquí yo quiero resaltar el hecho de que Betsabé no es una mujer en el texto que es una víctima de abuso, en ninguna manera. Es obvio que Betsabé tiene una participación, pues sí, activa y ella pues se deja llevar esto no es, o sea, una opresión, ¿verdad? A la mujer. Claro, a ella le fue muy mal, pues ahorita vamos a ver qué es lo que pasó con su esposo. Bueno, dice que se acuestan y después sale embarazada y le manda a decir que sale embarazada. ¿Ok? Ahora, esto es bien rápido en el texto, pero bueno, saber de un embarazo toma tiempo. Entonces, esto estaba en las guerras, el esposo andaba afuera, pasó el tiempo y bueno, David seguía, imagínense cómo pasa el tiempo. Y aquí va otra dinámica personal. A veces uno está considerando ciertas cosas, decidiendo ciertas cosas, y el tiempo avanza, y cada segundo, cada comida, por poner un tiempo específico, ¿verdad? Cada mañana, cada mediodía, cada noche, cada día que pasa, es una oportunidad para reconsiderar las decisiones que estamos tomando, qué rumbo estamos tomando. Una vez más, estoy hablando con la mentalidad que todos somos pecadores y todos de repente estamos atraídos a ciertas cosas, sean cosas grandes como es las grandes cosas, ¿verdad? Las drogas, el adulterio, el robo, pero también un montón de otras cositas que a veces no consideramos una vida de mentiritas aquí y allá, una vida en el caso del trabajo, ¿verdad? Una vida de pasar sobre otras personas. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para reconsiderar. Entonces, David pasaba el tiempo y no reconsideró. Y decidió y maquinó e hizo lo siguiente. Mandó a llamar a Urías y lo emborrachó, ¿verdad? Y le dijo, mira, ándate para tu casa, porque el plan de David, narra la historia, es que él se acostara con su esposa y que al final ellos, pues, había un bebé ahí y iba a ser, pues sí, el bebé de la familia, ¿verdad? Imagínense el rey David ya cómo andaba en su mente. Pero también considerémonos como un espejo, como uno puede andar y uno bien sabe cómo puede andar. Y, y la primera lección o la primera reflexión es que hay que parar. Cada mañana dice que sus misericordias son nuevas. Y una de las cosas que más ayudan es tener hábitos mentales, hábitos espirituales, leer la Biblia, orar, arrepentimiento. Y todas estas cosas funcionan para parar, tener conversaciones, tener amistades, escuchar radio, escuchar sermones, eh, etcétera. Todas estas cosas ayudan a que uno reconsidere sus caminos. Bueno, entonces viene Urias y no se va a su casa y David le dice que por qué no se fue a la casa y le dice, no, porque todos mis
Mis compañeros de guerra están luchando y yo aquí no puedo estar en banquete y con mi esposa. Y entonces David trata una vez más y lo emborracha otra vez y Urías no se va. Así que la gran idea de David fue asesinarle. ¿Cómo? Mandó a decir que lo pusieran al frente de la batalla. Ahora, aquí hay una dinámica de autoridad y él abusó de su autoridad. Y esa es otra lección para nosotros. En cualquier espacio donde nosotros estamos, tenemos como un poder de decisión. Puede ser algo como bien grande, por ejemplo, que uno puede tener, como David, como personas bajo uno, y uno puede como aplastar a otros. Y de hecho es muy común. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? No vamos a ser nosotros como los demás, vamos a servir. Y entonces David en este caso, lo contrario, ¿verdad? Y Urias es herido y muere en batalla. Entonces ahorita ya aquí David en su pecado ha llegado al punto de que una vida, ya había, pues se había muerto y ahora ya estaba, digamos, en su conciencia. Viene David y eh, pues digamos que todo le salió bien. Pero de repente llega llega un profeta donde David, que se llama Natán, y le dice, fíjate que te quiero contar algo que está sucediendo. Hay una persona aquí en el reino que es pobre y hay otro que es rico, y este pobre solo tiene una ovejita y ama la ovejita como su propia hija y la cuida. Y vino el rico que tenía un montón de ovejas y por no matar a una de sus propias ovejas, le arrebató la ovejita y la mató. Y David, como todo rey justo, explotó y dijo, ese hombre merece la muerte. Y rápidamente Natán le dijo, ese hombre sos tú, porque tú has hecho precisamente eso. Ahora, aquí voy a leer, porque aquí viene la parte del orgullo. Les recuerdo que entramos a la enseñanza con honestidad, de que todos nosotros podemos estar ahí. Aquí no estamos viendo a David, estamos viendo nuestro propio corazón. Nosotros rápidamente podemos ir decidiendo hacia el pecado, siguiendo en la mentira, siguiendo en la sensualidad, siguiendo en los lugares donde no hay que andar, siguiendo escondiendo lo que queremos esconder. Uno fácilmente lo puede hacer. Y de repente pasan cosas. Quizás no una profecía como Natán, que llega y nos toca la puerta a un hermano de la iglesia y nos dice, mire, te voy a contar una historia. Quizás no nos pasa eso, pero nos pasan cosas. Vemos un post en redes sociales que tiene que ver con lo que yo ando pensando. Tengo una conversación con un amigo, una amiga que tiene que ver con lo que estoy pensando. Veo a personas específicas y esto a lo largo de mi vida y casi que es testimonio porque muchas veces así ha pasado y saben que yo muchas veces no me he detenido. Y, pero ahí están las señales, o sea, y uno casi que ni tiene que como que concentrarse y Dios dice, hey, reconsidera, ¿verdad? Entonces, quiero leer en 2 Samuel 12:7, ¿verdad? Ya les dije lo que estaba pasando y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Entonces, Natán lo que hace es que le recuerda a David de dónde viene, de dónde lo sacó. Que él era un pastor de ovejas, que andaba allá con las ovejas, él era el menor de sus hermanos y, 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 y lo ungió como rey, te libré del poder de Saúl. Saúl lo quería matar, si se recuerdan de eso. Versículo 8, te di el palacio de tu amo, puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Que hay un meollo del asunto, de que cuando uno anda en eso, uno anda despreciando la palabra del Señor.
Y aquí hay una autorreflexión y cada quien puede pues, o sabe, cada quien se conoce, que si nosotros verdaderamente tenemos en alta estima la palabra del Señor o no. Porque uno dice ahí, tuviste en poco la palabra del Señor y uno puede decir, o sea, solo la palabra de Dios. Yo pensé que, no sé, me iba a pasar algo, o yo pensé que iba a tener una consecuencia mayor. Y la tuvo David, la tuvo definitivamente, pero considerar o explorar en nuestra mente y nuestro corazón que cómo tenemos a la palabra de Dios en nuestra vida es esencial, que al final es la palabra de Dios la que, pues sí, la que dicta cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos decidir, porque si no, no hay, digamos que no hay reglas, ¿verdad? Y muchas personas viven así hoy. No hay reglas, todo es subjetivo, ¿verdad? Todo es como amor y paz, pero al final lo que me conviene es lo mejor y eso no es la forma de Dios. Sigo leyendo. ¿Por qué? 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Esto es bien interesante, porque viene Natán y le asegura su propósito. O sea, le dice, ¿sabes por qué mataste a Urías? Porque querías apoderarte de su esposa. Y fíjense que aquí hay un elemento bien interesante, porque a veces uno se miente a sí mismo y dice, no, yo estoy haciendo esto por tal cosa. Y si somos sinceros, muchas veces uno está avanzando en las decisiones que no son las mejores y uno está diciendo, no, es que lo estoy haciendo por esto, lo estoy haciendo por esto. Y al final es algo tan sencillo como un deseo pecaminoso. Es que sencillamente yo quiero sentir placer. Es que sencillamente yo quiero sentir ¿cómo se llama? El efecto, ¿verdad? Del alcohol, de la droga. Es que sencillamente yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quiero lo que me conviene a mí. Entonces, Natán desnuda la mente de David y le dice, lo hiciste por esto, ¿verdad? Eh, y le dice sus consecuencias. El 10 dice, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Quiero saltarme al 13 para ir terminando. Dice David, he pecado contra el Señor. Y aquí entra la idea de los orgullosos, porque cuando uno es confrontado con el pecado, de repente lo que uno quiere hacer es encontrarle el lado, encontrarle y decirle, no, es que yo esto, y justificar. Y David no hace eso, él sabe muy bien, ¿verdad? Y llega a un punto donde decide, así como antes tuvo que haber decidido, decide y dice hasta aquí, hasta aquí. Yo he pecado, quiero ver, he pecado contra el Señor. Pocas palabras, palabras sinceras, palabras de humildad. ¿Ok? Palabras de humildad. Y esa humildad, quizás no quiero usar la palabra debemos tenerla, más bien debemos pedírsela al Señor. Que Él nos dé esa humildad al estar avanzando en nuestras ideas y poder decir, Señor, ya veo que voy en el camino equivocado. He pecado contra ti. Me arrepiento, me detengo. Incluso si uno no sabe cómo detenerse, ¿verdad? O sea, si uno no sabe en una situación qué hacer, decirle al Señor, me quiere detener, ayúdame. ¿Cómo no va a mandar el Señor esa ayuda? Si es una humildad sincera. ¿Por qué es sincera esa humildad? Porque Natán le dice de un solo, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Y es la palabra para nosotros hoy. El Señor ha perdonado ya tu pecado.
pero hay casi que una condicional, no una condición para el amor de Dios, para nada. La condición es nuestra humillación, nuestra humildad, nuestro reconocimiento, ¿verdad? No poner excusas, no seguir con las mentiras, no seguir con las justificaciones, sino que reconocer. Y es interesante porque esto es incluso como esta dinámica de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? En esa primera fase es decir, tengo un problema. Y puede ser que tengamos que sincerarnos y decir, tengo un problema. No puedo, estoy mal, he pecado contra el Señor, ¿verdad? Y, y ¿por qué se llaman los orgullosos el tema? Porque el único bloqueo en nuestra vida no es el pecado, es que uno sea orgulloso y no lo vea, ¿verdad? Si eso del pecado, el Señor ya lo venció en la cruz, ya hay camino libre, no fácil porque tomó la sangre del cordero, ¿verdad? Pero sí libre, pero toma que nosotros botemos ese orgullo y que podamos llegar a ese momento confrontados por lo que el Señor permite en nuestra vida y decir, he pecado contra ti. Entonces, eh, ¿quiénes son quiénes son los que tienen el perdón de Dios? ¿Solo los que medio han pecado? No, porque David asesinó y recibió el perdón de Dios. Entonces, los que podemos llegar a tener el perdón de Dios somos los que nos humillamos, los que buscamos esa humildad de reconocer y no el orgullo de inventar excusas, seguir con las mentiras, seguir con las justificaciones. Muy bien, vamos a orar para terminar. Padre, en esta noche hemos observado esta historia, Señor, de David en sus momentos más bajos, Señor, decidiendo, avanzando, Señor, pasando los días. Y nosotros en esta noche, Señor, queremos pedirte esa humildad, Padre. No es natural, no proviene de nuestro corazón, proviene solamente de ti, solo de tu espíritu. Así que te la pedimos esta noche. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, a, a- al ser confrontados, Señor, con tu palabra, al poder humillarnos y detenernos y considerar todas las cosas que nos da, Señor. Cosas como la vida, la comida, el aire, el movimiento, pero más que todo, Señor, el perdón, el amor, el sacrificio de tu Hijo, Señor, y esta noche lo reconocemos, lo traemos a nuestra mente y te pedimos, Señor, la humildad de David para recibir tu perdón, para recibir tu restauración, para, para recibir dirección, cómo seguir, Señor, al detenernos. Te damos gracias, Señor, por estas narrativas, porque podemos observar y vernos como un espejo. Y te pedimos, Señor, fuerzas para seguir en el camino angosto del cristianismo. En el nombre de Jesús. Amén.